Los médicos que le atienden reconocen que puede fallarle el corazón, pudiendo incluso llegar a pararse. Además, a lo largo de la prueba, el peso del joven alcanzará algo más de media tonelada. Name, Darren L. Petrie, rank, Senior Airman. El piloto veterano Pete Petrie se ofreció voluntario para las investigaciones que se realizan en el Centro Aeromédico de la Base de las Fuerzas Aéreas de Brooks, en Texas. En este experimento, su cuerpo se someterá a una atracción gravitatoria 9 veces superior a la normal, lo que equivaldría a dar la vuelta más vertiginosa en una imaginaria montaña rusa, el centrifugado. Los científicos buscan respuesta a preguntas de interés militar. ¿Pueden los pilotos de hoy rozar los límites físicos y psicológicos exigidos en combate? ¿O acaso hemos creado una generación de cazas tan avanzados tecnológicamente que obligan al piloto a ir más allá de los límites del organismo humano? De alguna forma, la biología nunca se tuvo muy en cuenta. La tecnología destinada a eliminar los problemas de vuelo siempre tuvo preferencia. Los ingenieros aeronáuticos siguen en la actualidad básicamente las mismas pautas de siempre. Resuelven los problemas físicos, problemas de ingeniería, fuerzas de empuje, problemas de viraje, pero no se ocupan de la biología. Pero la tecnología ha llegado a un punto tal que no vamos a perder pilotos porque el avión falle. Vamos a perder pilotos porque les resulte extremadamente complejo el manejo de los nuevos sistemas. Hoy en día, cuando un piloto de caza sube a la cabina de un reactor de alta tecnología, tiene la impresionante responsabilidad de manejar una de las máquinas más complejas jamás concebida, y a unas velocidades que hacen lenta la de una bala de fusil. Se les lleva al límite de sus posibilidades físicas y psicológicas, y la tradición exige de ellos que respondan satisfactoriamente. Pero esa imagen del piloto tomada de las hazañas de los ases de guerras anteriores no se corresponde con la realidad del combate aéreo actual. Como estos pilotos altamente cualificados saben, aunque piloten los potentes y complejos reactores actuales, su fragilidad como seres humanos puede suponer una amenaza mayor aún que el propio enemigo. Creemos que la cabina del piloto es quizás la oficina más exigente del mundo. El piloto no solo debe prestar atención a toda la información que aparece en innumerables controles e indicadores, sino que lo tiene que hacer mientras disparan contra él, sometido a una atracción gravitatoria varias veces superior a la normal, con la preocupación de ser derribado o de no acertar a algo que se aproxima desde el suelo o desde otro avión. También debe tener en cuenta la posición de sus compañeros, porque está claro que no pretende derribar a ninguno de ellos. Por toda esta combinación de factores, creemos que el trabajo del piloto de caza es quizá uno de los más duros del mundo. La velocidad ha aumentado, pero el problema no tiene nada que ver con la velocidad en sí, sino con la rapidez con que se suceden las cosas. En la Segunda Guerra Mundial podíamos ver una formación de cazas a 32 kilómetros de distancia, volando a 550 o 750 kilómetros por hora, y teníamos mucho tiempo para pensarlo. Ahora a 32 kilómetros de distancia solo contamos con 30 segundos para empezar a actuar. Antes, cuando divisaba a un enemigo, en lo primero que pensaba no era en cómo podía derribarlo, sino en cómo podía maniobrar en el espacio, conservar mi energía y colocarme en una posición de ataque. Ya no tengo tiempo para todo eso. Simplemente digo, ahí está. Miro rápidamente alrededor para ver si estoy a salvo, dirijo el avión hacia él, despliego mi artillería y salgo de allí. Así es, ver, derribar y huir. Este lema, ver, derribar y huir, tan siniestro como simple, es el núcleo fundamental de todas las tácticas de combate a lo largo de la historia. En la actualidad,
Hay 6.500 aviones, un 43% del total de la flota de las fuerzas aéreas y navales norteamericanas, catalogados como aviones de combate. Sin embargo, esta cifra oculta una amplia variedad de competencias y tecnologías, reflejo del constante debate interno en la esfera militar. ¿Deberíamos invertir en aviones militares de tecnología punta o de tecnología menos avanzada? ¿Compramos unos pocos aviones multifuncionales de alta tecnología, pero extremadamente caros, o muchos aviones unifuncionales más baratos? Como es de esperar, los informes de los servicios secretos alimentan ese debate, indicando que el potencial militar soviético supera al norteamericano en una proporción de 2 a 1. De momento, los cazas del ejército estadounidense parecen satisfacer todos los gustos. Este es el General Dynamics F-16 de corto alcance, ligero, extraordinariamente ágil y con un coste de 1.600 millones de pesetas. Es un caza relativamente barato, utilizado en primera línea de batalla por las fuerzas aéreas. El FA-18A de la Armada es un poco más grande, considerablemente más caro y cumple muchas más funciones, pero básicamente sigue siendo un caza de ataque y huida en el límite de la gama de los aviones ligeros. En el extremo opuesto del espectro hay un aparato totalmente diferente. El F-14 es un interceptor de combate biplaza de la Armada asombrosamente competente. Considerado el primer supercaza, el Mamut F-14 está provisto de radares sofisticados y caros y equipamiento electrónico de combate. Se dice en broma acerca de la industria aeronáutica que los aviones actuales son construidos por doctores, pilotados por licenciados y mantenidos por técnicos con titulación superior. Y ese es el problema. Son demasiado sofisticados. La Armada justifica los 5.000 millones de pesetas invertidos en cada avión, afirmando que el F-14 puede alcanzar 6 blancos a la vez a distancias superiores a 160 kilómetros, cuando lanza misiles Fénix, que vienen a costar 116 millones de pesetas cada unidad. Desgraciadamente, esa afirmación está aún por probar. Además, este superavión de tecnología punta no ha logrado todavía el nivel de mantenimiento ni de fiabilidad que se propusiera la Armada hace 15 años. Pero desde el punto de vista del piloto, el F-15 es el más complejo de todos, porque en él el piloto debe controlar simultáneamente el motor y los diversos sistemas de navegación, control de vuelo y de armamento. Las posibilidades de este extraordinario avión van desde la intercepción de intrusos a larga distancia, como este bombardero soviético conocido por las fuerzas de la OTAN como el Oso, hasta realizar una enmarañada danza con el enemigo en un combate aéreo convencional. Para muchos observadores, el F-15 con un costo de 4.525 millones de pesetas refleja la habilidad de la tecnología para combatir cualitativamente la superioridad cuantitativa de los soviéticos. Para otros comentaristas menos convencidos, este es otro ejemplo de la fe casi ciega en una tecnología que actualmente conlleva el peligro de abrumar al piloto. En la cabina de un F-15 hay 300 interruptores, 11 de ellos en la palanca de mando y 9 en el acelerador, y 75 indicadores. Semejante complejidad habría sido inconcebible para los pilotos del primo lejano del F-15, el diminuto triplano Fokker, si bien ambos fueron diseñados para cumplir la misma misión. A estos dos interceptores los separan 50 años de desarrollo aeronáutico, en el transcurso de los cuales la búsqueda de mayor potencia, alcance, altura y velocidad ha producido unos resultados un tanto frustrantes. Los diseñadores aeronáuticos se refieren a la carta de vuelo de un avión cuando hablan sobre sus características de vuelo. La carta de vuelo es una representación gráfica de las posibilidades límites de un avión. Al trazarla, los ingenieros pueden determinar su velocidad mínima de sustentación, cuál es la altitud máxima alcanzable, o su velocidad de desplazamiento, tanto en el aire más denso, próximo al suelo, como en la ingravidez de las capas altas de la atmósfera.
El desarrollo aeronáutico ha tardado medio siglo en crear una carta de vuelo de estas características. Comparada con ella, la del triplano resulta terriblemente limitada. En términos actuales, esa capacidad tan limitada resulta casi cómica. Pero en aquella época el triplano tuvo un rotundo éxito cuando entró en servicio por primera vez con el circo volante de Manfred von Richthofen, llamado así por los colores chillones que empleaban los miembros de la escuadrilla para identificarse entre sí en el fragor de la batalla. Las tres alas posibilitaban a este avión un techo de vuelo muy alto, permitiéndole ascender a más altura y con mayor rapidez que muchos de sus enemigos. Además, contaba con un timón de una sola pieza, un fuselaje pequeño y mucha potencia. Todo ello unido hacía del diminuto triplano un avión de combate muy manejable y eficaz. En realidad, estos aviones eran tan modernos en 1917 como lo es hoy un F-14. Su construcción tenía cierto carácter artesanal y los ingenieros no sabían mucho sobre el diseño de aviones. Surgieron diversos problemas debidos a la carencia de sistemas que ahora consideramos esenciales. Por ejemplo, no había frenos, ni sistema de oxígeno, ni radios, ni presurización y, por supuesto, tampoco tenían paracaídas. Pensábamos mucho en ello. Te ibas allá arriba, lejos del suelo. Y estaba claro que no podrías salir y ponerte a salvo si algo ocurriera. Tenías que ser valiente, quedarte sentado y pilotarlo. No había nada que pudieras hacer para cambiar la situación. No te gustaba, pero tampoco tenía que gustarte. Bob Todd tenía apenas 20 años cuando derribó su primer triplano Fokker en mayo de 1917. Al cabo de 3 agitadas semanas había derribado ya a 4 más, y cuando disparó contra su quinto blanco, se convirtió oficialmente en uno de aquellos primeros ases de Norteamérica. Más tarde le derribaron y pasó el resto de la guerra en una prisión alemana. Tuvo suerte en cierto sentido, porque la esperanza de vida de un piloto de caza en la Primera Guerra Mundial era de unas 17 breves y escalofriantes horas en el aire. Tan solo 3 años antes de la Primera Guerra Mundial, los aviones deportivos eran utilizados únicamente para reconocimientos. Pero cuando los pilotos empezaron a llevar con ellos sus pistolas y fusiles, crearon una nueva y mortífera modalidad: el combate aéreo. Poco tiempo después, se aprendían y practicaban diversas tácticas de combate aéreo. Casi todos los meses salían a la palestra nuevos diseños de aviones. El objetivo era siempre brutalmente sencillo: maniobrar para posicionarse detrás del enemigo y a continuación disparar hasta acertar en un punto vital, en el larguero, en el motor o en el propio enemigo. La suprema habilidad, claro está, consistía en volver las tornas con un enemigo que estuviera detrás y maniobrar para colocarse tras él. No había nada de caballerosidad o galantería en este empeño. Era cuestión de matar o morir. Pero, como viene siendo habitual en cuanto al diseño de cazas a lo largo de este siglo, velocidad y maniobrabilidad son dos constantes conflictivas. Cuando el combate aéreo llegó a la mayoría de edad, los diseñadores pensaron que el elemento clave del mismo era la maniobrabilidad. Por eso, durante casi toda la Primera Guerra Mundial, diseñaron aviones con alas múltiples de forma que el avión aumentó su techo de vuelo y podía virar con mucha rapidez. Tenía además la ventaja de que era más seguro al estar las alas ensambladas entre sí. Si se hubieran molestado en consultar sus propios datos, habrían averiguado que la mayoría de las muertes, un 80% de todas las víctimas de la Primera Guerra Mundial, se producían cuando un avión hacía una única pasada sobre otro y alcanzaba al piloto mucho antes de que aquel supiera lo que estaba ocurriendo. Después simplemente proseguían su vuelo. Al ignorar esto, continuaron por el camino equivocado y diseñaron biplanos e incluso aviones de 3 alas en 1917. Estos conceptos siguieron vigentes hasta los años 20, pero ya en los años 30 se sabía que el avión monoplano, al ser más rápido, era una máquina mucho más eficaz para matar. Cuando Adolf Hitler encendió la mecha de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, Gran Bretaña contaba solo con 12 escuadrones, unos 187 aviones de los legendarios Spitfires.
Un año más tarde, en el verano de 1940, se pusieron a prueba junto con los Hawker en la llamada Batalla de Inglaterra. Se comprobó que el Spitfire era rápido y ágil. Era el clásico interceptor de combate, al igual que el triplano Fokker y el F-15. Pero como indicaba la experiencia de la anterior guerra mundial, la velocidad probó ser más importante que la agilidad, y así los diseños de estas máquinas asesinas empezaron a competir por lograr potencias superiores. Al tiempo que las hélices de los aviones de combate se perdían en la historia, en secreto se desarrollaba la tecnología que iba a reemplazarlas. El Messerschmitt 262 fue el primer reactor alemán junto con su contemporáneo, el Meteoro británico, totalmente diseñado para el combate. Las primeras piruetas del avión en 1942 y 43 anunciaban en secreto el fin del avión de hélice. Curiosamente, para cuando esta nueva tecnología llegó, tanto a la RAF como a la Luftwaffe, la guerra había acabado ya. El Messerschmitt 262 alemán entró en combate por un breve periodo de tiempo a finales de 1944. El impacto que causó en los pilotos aliados testigos de este novedoso milagro aeronáutico fue el siguiente. Dios mío, mirad eso. Algo habíamos oído, pero cuando los vimos por primera vez no podíamos creerlo. Tenían una velocidad y una agilidad tales que la única forma de combatirles consistía en interponernos en su camino. Afortunadamente, Hitler era un inepto y no los utilizó como era debido. El 262 quedó en el recuerdo más como un bombardero que como el interceptor ultrarrápido que en realidad era. Pero el reactor había traído más innovaciones. El 262 era terriblemente complejo en lo que a resistencia, mantenimiento y fiabilidad se refiere. Y para el piloto, las nuevas complejidades en cuanto a control y manejo del reactor convirtieron la cabina en una extraña pesadilla llena de interruptores y selectores. Pero hay un refrán en el ambiente de los cazas que dice que la velocidad es vida. Con una velocidad máxima de 870 km por hora, los 160 km por hora más que sus rivales que este avión alcanzaba constituían una cualidad demasiado atractiva como para ignorarla. Después de la guerra había fuerzas aéreas como la soviética, la RAF y la de los Estados Unidos que habían intervenido en ella con miles de aviones y que al terminar el conflicto bélico estaban ya anticuadas. El reactor presagiaba una nueva forma de combate aéreo a alta velocidad y con capacidad para emprender ataques devastadores, impensable en la era de los aviones de hélice. Ataques repetitivos y todo tipo de maniobras, en fin. Lo cierto es que a los pilotos les llevó un tiempo adaptarse a este tipo de innovaciones. Durante la posguerra que seguía a cualquier conflicto, siempre se oía decir que la era del combate aéreo había terminado. Lo mismo se dijo cuando apareció el reactor. Pues bien, ahora que volamos demasiado deprisa, es obvio que no volveremos a ver combates aéreos en el sentido tradicional. Pero esto mismo fue dicho en los años 30. En 1947, cuando empecé a pilotar los F-80, nos decían que estos aviones eran demasiado rápidos. Habíamos dejado atrás los P-47 y nos decían que no había de qué preocuparse, ya que los combates aéreos estaban a punto de terminar. Las velocidades eran excesivas y los giros demasiado amplios. Bien, nosotros continuamos entrando en combate con esos aviones. Resultó un combate magnífico. Este entrenamiento pronto sería puesto a prueba, ya que una vez más se cernía sobre ellos una amenaza de guerra, esta vez en Corea. Y cómo no, inevitablemente un nuevo avión de combate se pondría a la altura de las circunstancias. Un descendiente directo del triplano y del Spitfire, el F-86 Sabre, fue el primer reactor de combate de gran envergadura de Occidente. Con su velocidad y maniobrabilidad,
ganó muchos adeptos y muchas batallas. Pero de vuelta en Washington, las investigaciones sobre el primer caza supersónico se hacían públicas en los pasillos del Pentágono. Una vez más, la maniobrabilidad quedaba supeditada a la potencia y a la velocidad, y una vez más el arte del combate aéreo quedaba obsoleto. En 1953, la compañía aérea McDonnell puso en marcha un programa que desarrollaba un avión bimotor supersónico y multifuncional, y cuando por fin, en 1956, se dio el visto bueno al Phantom F-4, los estrategas estaban tan convencidos de que las batallas convencionales eran cosa del pasado, que incluso suprimieron del diseño una de las armas por creer que los misiles cubrirían las necesidades de cualquier guerra aérea en el futuro. Pero no todos estaban convencidos de que en un avión de tecnología punta como este, esto fuera una buena idea. Mi jefe, que era un general el año 1963, me dijo un día en el Pentágono: Olds, vuelve a tu mesa y deja de presentar esos informes que ponen en evidencia la capacidad de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Tienes que meterte en la cabeza que ya no vamos a combatir en guerras convencionales. Estás anclado en el pasado. Crees que llevas puesta tu cazadora de cuero, tu fular blanco, tus gafas y tu casco. Crees que vas a despegar y luchar en el aire a vida o muerte contra el enemigo. Pero eso terminó. No volveremos a hacerlo. Unos 4 años después me dirigía hacia el Golfo de Tonkin con este avión. Llevaba un muchacho en el asiento de atrás. Se llamaba Steve Crocker. Le dije: Steve, mira todo lo que nos rodea, todos esos tanques, el estruendo. Pues bien, vas a elevarte y a lanzar bombas sobre una vía férrea. Bueno, no quiero que te preocupes, porque sé de muy buena tinta que todo esto no está ocurriendo. Por supuesto que estaba ocurriendo, rápida y frenéticamente. Pero ahora, además de la inminencia del combate aéreo que era ya inevitable, los pilotos de combate se veían saturados de equipos de radar y radios, al mismo tiempo que esquivaban los misiles SAM tierra-aire que ascendían, lanzados desde la selva, a una velocidad superior a la del sonido, estallando a pocos metros del avión. Incluso para los pilotos más curtidos todo esto resultó excesivo. Estaban pasando muchas cosas. Nuestros equipos de radar nos advertían del lanzamiento de misiles contra nosotros. No sabíamos si era cierto o no. Recibía información de que unos MiG se aproximaban por nuestra cola en formación de ataque. La información nos llegaba desde un portaaviones situado en el Golfo de Tonkin. Nos decían a qué distancia estaban los MiG. Oíamos a la gente a la que escoltábamos, y también a los que contenían la artillería antiaérea y los SAM. Los escuchábamos a todos en la misma frecuencia, o a veces en varias a la vez. Oía cómo retumbaban mis misiles aire-aire. Los detectores de calor producen un sonido inconfundible que oyes a través de los auriculares. También se oye claramente el ruido que produce el equipo de radar. Sucedió que un MiG se aproximaba por detrás y mi hombre de cola intentó advertirme de su presencia, pero yo no escuché nada. Vi pasar un misil que erró el blanco y se desvió de su ruta. Afortunadamente también yo me desvié un poco y el segundo disparo solo dañó mi avión ligeramente. Pude regresar con él. Lo que puedo asegurar es que nunca oí a mi hombre de cola gritarme que había un MiG detrás de nosotros. Cuando regresé, escuché atentamente la grabación de aquella misión. Me lo había comunicado todo de forma clara y nítida. Me decía que el misil estaba allí, lo que debía hacer para evitar el impacto. No lo oí, estaba saturado. A pesar de los esfuerzos de la ingeniería por tener en cuenta todas las variables, resultaba abrumador para el piloto. Se cuentan historias de pilotos que optaban por desconectar el equipo porque estaban saturados de ruidos, datos, etc. Mientras atravesábamos el Río Rojo en viejos aviones como este, acostumbrábamos a desconectar cosas como: bueno, ya no está aquí, pero había un dispositivo de detección para los SAM que hacía mucho ruido. Molestaba y no daba información correcta. Sabías que no te podías fiar porque si lo hacías, seguro que algún SAM te alcanzaba de lleno. Los esquivábamos de una forma totalmente diferente, esto es, después de verlos. Este aparato servía en caso de que se aproximaran por detrás.
te daba tiempo a reaccionar. También desconectábamos los canales de seguridad, porque siempre había alguien chillando en el canal de emergencia. Intentábamos aislarnos de todo aquel estruendo. Yo solía cerrar el micrófono de mi copiloto de forma que yo no le pudiera oír, pero él a mí sí, que era lo que me interesaba. La única forma de concentrarme en el combate era eliminando ruido. Para los generales, la Segunda Guerra Mundial supuso el triunfo de las fuerzas aéreas, pero las estadísticas tanto de las fuerzas aéreas como navales no eran muy alentadoras. Había demasiados pilotos que no regresaban y nadie sabía a ciencia cierta por qué. La Armada decidió hacer algo al respecto. Durante la Segunda Guerra Mundial en Corea, la Armada contabilizaba sus víctimas en una proporción de 10 a 1. Cada vez que nos librábamos de 10 enemigos, ellos acababan con uno de los nuestros, pero me parece una proporción bastante buena. Al poco tiempo, en Vietnam, a principios de los 60, esta proporción era de 2,5 a 1, lo cual era ya inaceptable. El capitán Frank Alt publicó el informe Alt en el que se denunciaban bastantes deficiencias. A raíz de esto surgieron algunas iniciativas. Una de ellas fue la creación de una escuela que contara con instructores especializados en tácticas de combate y en la que se pilotaran aviones capaces de simular las situaciones que nuestros combatientes vivían en Vietnam. Esa escuela fue conocida con el nombre de Top Gun. VID, looks like a MiG-21. All of a sudden we find ourselves beak to beak with this guy. En 1972, con estos estudiantes ya integrados en la flota en escuadrones con rumbo a Vietnam, la proporción de muertes en combate aéreo volvió a una media de 13 a 1. Uno de los graduados en Top Gun fue el primer as de la Armada, Randy Cunningham. El 10 de mayo de 1972, después de haber derribado 2 aviones enemigos, divisé un MiG-17, aunque al principio no sabía que se trataba de un MiG-17. Frente a mí vi un punto que se aproximaba a toda velocidad. Cuando me acerqué vi cómo se izaba una de sus alas, dejando al descubierto unos cañones de 23 y 37 milímetros, y empezaron a lloverme balas. Aquello me sorprendió, así que ascendí en vertical. En estas situaciones los pilotos normalmente nos sentimos tranquilos y pensamos, bien muchacho, hora de fumarte un cigarrillo. Eleva el avión y observa cómo él sigue rumbo a Hanoi. En esa ocasión yo tenía intención de perseguirlo y derribarlo. Pero cuando ascendí apegado al respaldo del asiento para ver cómo se esfumaba, lo que vi fue que había girado y se posicionaba pegado a mí a una distancia de unos 15 o 20 metros. Podía ver sus gafas Gomer, su bufanda, y el pequeño micrófono que estaba utilizando. Al ascender en vertical yo tenía más empuje, pero aún estaba confundido, me había sorprendido. No sabía de quién se trataba y tampoco sabía qué era lo que pretendía. Desgraciadamente, el comandante Cunningham debía medir sus fuerzas con el legendario as norvietnamita Cole Toon, que se ganó tal honor por haber derribado a 13 norteamericanos. La batalla aérea que tuvo lugar a continuación ha sido considerada como una de las más largas y complicadas en la historia de la aviación. Cada piloto llevó su avión hasta los límites de su carta de vuelo. La batalla carenaba los cielos asiáticos mientras el diminuto y rápido MiG se enfrentaba al pesado y potente Phantom. Ataque y contraataque, audacia y retirada, como una compleja y mortífera partida de ajedrez tridimensional. Pero cuando parecía ya que el combate no iba a terminar nunca, Cole Toon cometió su primer y último error. Durante un brevísimo instante, el audaz as vietnamita fue vulnerable. Cuando eres presa del agotamiento físico y emocional, todas las emociones que se pueden experimentar, amor, odio, miedo, dolor, furia, se multiplican por 1000. Sabes que o bien tú o tu oponente no vais a regresar. Cuando ves que has sobrevivido, es casi como volver a nacer. Es un combate rápido y fulminante en un inmenso campo de batalla. He visto el cielo lleno de Messerschmitt en un segundo, y 5 o 10 segundos después ya no estaban. No ves ningún avión excepto el que tienes delante o detrás de ti. En los combates actuales sucede lo mismo.
Hay ocasiones en las que la batalla se hace un poco más larga debido a las circunstancias, por tu posición, por la posición del enemigo, etc. Pero normalmente todo transcurre en cuestión de segundos. Tienes que conocer las limitaciones de tu cuerpo y las de la máquina. Se trata de moverte siempre en el límite, buscando el equilibrio entre el desastre y la victoria. El comandante Cunningham se convirtió en instructor de la escuela Top Gun que tanto le había enseñado. La filosofía de Top Gun y de su equivalente en las fuerzas aéreas, los Bandera Roja, consiste en enseñar a los pilotos cómo luchar contra una gran variedad de adversarios potenciales. Por eso, no nos debe sorprender que cada uno de los aviones de este área de estacionamiento simule las posibilidades de ataque de los diferentes cazas soviéticos. El lema de Top Gun es lucha como si te entrenaras y entrena como si lucharas. Pero lo más curioso del éxito de Top Gun es que los instructores entrenaban con los A4 y F5 de tecnología de bajo nivel y día tras día batían a los estudiantes que pilotaban sus tecnológicamente insuperables F-14. Y es que, como parece dijera el Barón Rojo, lo que importa no es el aparato, sino el hombre que se sienta en él. Para muchos la lección es muy simple. Se debe invertir en el mayor número de pilotos posible y en entrenarlos con aviones de baja tecnología. Este mensaje ha llegado hasta el Pentágono, pero los almirantes y generales no lo han aprobado todavía. Prefieren al parecer equipar a sus pilotos de combate con las mejores máquinas que el dinero pueda comprar. Lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos un avión muy sofisticado que cuesta muchísimo dinero, así que no se pueden construir muchos porque el presupuesto es limitado. De forma que solo podemos hacernos con X número de aviones. Por lo tanto, debemos conseguir lo mejor del mercado a cambio del dinero del que disponemos. Por tanto, hacemos de ese avión una máquina muy sofisticada y esperamos que el piloto esté a su altura. Debe ser extremadamente competente. Debe ser capaz de conseguir todo tipo de información y utilizar esa información para realizar el mayor número de acciones. Así que el piloto también tendrá que esforzarse más. El resultado es que el piloto se sienta sobrecargado, de modo que lo único que conseguiremos es que sea derribado mientras intenta descifrar todo lo que tiene que hacer. En la actualidad, esa lógica también enfrenta al piloto con sus propias limitaciones físicas. Virar en ángulo en un avión a gran velocidad produce unas fuerzas G, fuerzas que imitan a las de la gravedad. Las fuerzas G han sido un factor a tener en cuenta en los combates aéreos desde la Primera Guerra Mundial, pero los cazas actuales son tan rápidos y manejables que los pilotos sometidos a fuerzas G elevadas sienten su cerebro y su cuerpo agotados, perdiendo habilidad en pleno vuelo. El comandante Charles Hitley describe su experiencia con las fuerzas G. Es como un gran peso que te oprime. Cuanto más tiras de la palanca de mando, más presión sientes. Y la máscara de oxígeno te presiona la nariz. La piel parece resbalar por tu cara. El sudor baja a riadas desde la frente por las cejas hasta los ojos. Y sientes que el diafragma comprime tus pulmones. Quedas estrujado contra el asiento. Curiosamente, tras efectuar los 2 primeros virajes, se siente la necesidad de incorporar un poco el asiento para tener algo más de altura en la cabina, porque todo parece medir 5 centímetros menos que al principio. Pero los efectos que producen las fuerzas G no son únicamente sensaciones de malestar y cambios bruscos de posición en el asiento. Con la potencia de que dispone el piloto de un caza actual, puede girar y girar hasta que se quede sin combustible. Y si se somete a esas fuerzas durante más de 1 o 2 segundos, sufre otros efectos fisiológicos aún peores. Empiezas a ver puntitos cada vez más juntos, y el color desaparece. Así que cuando las cosas se ven en blanco y negro, empiezas a aflojar la palanca de mando, porque si tiras de ella, entras en lo que llamamos visión túnel. El campo de visión es mínimo, y si sigues accionándola, todo se vuelve negro. En esa situación, aún puedes oír la radio, puedes pilotar, sabes que estás en un avión y que ha llegado la hora de dejarlo y hacer que la sangre vuelva a la cabeza. Si no retomas el control cuanto antes, no solo perderás la visión, sino también el conocimiento. Es lo que se llama pérdida de conocimiento inducida por fuerzas G.
Si fuera posible ver el interior del cerebro de un piloto cuando está sometido a las fuerzas G, veríamos que el principal problema es la falta de oxígeno. Al igual que otras células de su cuerpo, las células del cerebro necesitan oxígeno. El corazón bombea sangre oxigenada, repartiéndola por todo el sistema cerebrovascular. La sangre expuesta a las fuerzas G pesa más. Sometido a una fuerza de gravedad 4 o 5 veces superior, el bombeo del corazón es insuficiente y la presión sanguínea en la cabeza cae a cero. Esto impide que el oxígeno llegue a las células del cerebro. En 3 segundos, las células dejan de funcionar y el piloto pierde el conocimiento. El principal problema es que la mayoría de los pilotos, especialmente en aviones de combate monoplazas, no se dan cuenta de que les ha ocurrido esto. Únicamente se sienten un poco mareados. Actualmente el F-16, pueden verlo detrás de mí, y el F-15 tienen vídeos que graban todo el vuelo. Con lo cual, la información que se obtiene es mucho más completa. Uno puede pilotar un caza y al regresar poner el vídeo y comprobar que estuvo dormido durante unos instantes. A continuación veremos un vídeo mostrado especialmente para este programa. Si no fuera porque esta secuencia se grabó durante una misión de entrenamiento y en un avión biplaza, ni el avión en el que se grabó ni el hombre que lo pilotaba existirían. En un principio de la grabación vemos el desierto de Nuevo México desde una altura de 7.315 metros. Pueden comprobarlo en la escala vertical de la derecha. La velocidad aparece en la vertical de la izquierda e indica 780 km por hora. La cifra que aparece en la parte superior de la escala de la izquierda señala la intensidad de la fuerza G en el momento en que el avión efectúa un leve giro a la izquierda, indica 1,2 G. El instructor de vuelo que está en el asiento de atrás localiza un avión intruso en 130 grados a la derecha. El piloto acciona rápidamente la palanca de mandos hacia la izquierda. La fuerza aumenta a 7 G y eso duele. Ese último quejido señala el momento en que el piloto en prácticas pierde el conocimiento. Pero el instructor todavía no lo sabe. Todo lo que ve es el suelo del desierto aproximándose hacia él. Decide avisar al piloto y decirle lo que ocurre. La lectura G ha vuelto a la normalidad, aproximadamente 1 G, y el piloto empieza a recuperarse lentamente. A 490 metros, el sereno instructor le ofrece algunos consejos. El avión cae en picado a unos 900 km por hora hacia las ardientes rocas del desierto. Percatándose finalmente de lo que ocurre y a tan solo 17 metros del suelo, el instructor desvía el avión de su mortal trayectoria al tiempo que exclama aliviado. Más de 20 pilotos han muerto en los últimos 5 años por haber perdido el conocimiento bajo los efectos de las extremas fuerzas G en los nuevos y superágiles aviones de combate. Aquí, en la base de las Fuerzas Aéreas de Brooks, se está desarrollando un programa de investigación para establecer con precisión las limitaciones físicas de los pilotos y ver cómo reacciona el cuerpo ante las fuerzas G. Lo que han descubierto es que muchos de los cazas actuales pueden someter al piloto a una fuerza de gravedad 9 o 10 veces superior a la normal y de manera tan rápida que la fase habitual de visión de túnel no se produce, con lo que el piloto pasa directamente a la inconsciencia. Lo que es aún peor en el caso de la pérdida de conocimiento que provocan las fuerzas G, ya que aunque el piloto tenga la suerte de despertarse, los efectos secundarios perdurarán. Cuando pierdes el conocimiento, la presión sanguínea en el cerebro baja a cero. Es como si te quedaras dormido. Atraviesas un periodo de tiempo de incapacidad total. Durante este tiempo tu mente está en otra parte, en un mundo de sueños. Cuando la sangre vuelve al cerebro y todos los sistemas empiezan a funcionar de nuevo, te despiertas y te das cuenta de que eres un ser humano, de que estás en un avión y de que eres el piloto. Y de pronto miras al exterior y ves los árboles frente a ti. Entonces tiras de la palanca y logras salvar tu vida. Ahora que estamos en tiempo de paz, este es el máximo riesgo para un piloto militar, porque la única amenaza real es estrellarse contra el suelo.
El problema para la aviación militar consiste en prever las consecuencias de esta situación en tiempo de guerra. Porque no solo tienes 12 segundos de total incapacitación y 12 segundos para despertar de un estado de sueño, sino que además tus sistemas cognitivos, todas las habilidades adquiridas como piloto de combate, no se ponen en práctica hasta transcurridos al menos 2 minutos, algunas veces 4. En una confrontación aérea, que es con lo que más familiarizado estoy, eso puede ser muy grave. Imagínate que estás volando y el hombre de cola mira por encima de tu hombro y divisa un caza enemigo. Así que inmediatamente das un giro brusco a la derecha con una fuerza G7 o incluso 9 y concentras toda tu atención en localizar al tipo que quiere derribarte. Si en cuestión de 5 o 6 segundos no haces algo para elevar tu presión sanguínea, vas a quedar inconsciente. Con lo cual, en vez de alcanzar una fuerza G8 o 9, te quedas en 1G, convirtiéndote en un blanco perfecto, con lo que el enemigo puede ir directamente hacia ti y volarte los sesos. Tradicionalmente, el mal llamado traje G, que en realidad no es más que un corsé hinchable con perneras, ha proporcionado algunas medidas de seguridad al piloto al presionar sus piernas y su estómago de forma que la sangre no se queda retenida en los pies. No obstante, estos trajes solo ofrecen una fuerza G extra de resistencia, y eso no es suficiente para las bruscas maniobras del F-16. Ante esta impresionante potencia, y por vez primera en la historia de la aviación de combate, a los pilotos de los F-16 les examinan en una prueba de centrifugado y se les enseña lo que se conoce como la maniobra forzosa de potencia. Los pilotos y los médicos comparan este ejercicio con el esfuerzo que se hace cuando se padece estreñimiento, una presión intensa en los intestinos. Esto de por sí resulta bastante molesto, pero si además sucede volando a 1G, puede ser muy peligroso. Sin embargo, en maniobras de fuerza G más elevadas, este esfuerzo otorga al piloto una tolerancia extra de 3G. Nuestro propósito es dotar a los pilotos de la confianza y los conocimientos necesarios para pilotar a los niveles G más altos sin perder la consciencia ni tener por ello un mal día. En un esfuerzo por reducir más las presiones a las que se somete a los pilotos, esta avanzada versión informatizada del F-16 es capaz de hablar. El objetivo principal es ofrecer al piloto una información auditiva que tendrá que leer antes en una pantalla. También ofrece otra ventaja relacionada con la pérdida de conocimiento inducida por las fuerzas G. Si el avión cree que el piloto está descendiendo demasiado deprisa, se lo dirá. Y si el piloto no hace caso del aviso o no puede oírlo porque está inconsciente, el avión remontará el vuelo y le salvará. Aunque hay un sinfín de indicadores y botones que informan al piloto del estado del avión, no existía hasta hoy nada que informase al avión sobre el estado del piloto. Este estudio, dirigido por médicos en la base de las Fuerzas Aéreas de California, muestra en el monitor las ondas cerebrales del piloto cuando está volando, de forma que el avión podrá juzgar si el muchacho que tiene el control está despierto, dormido o en un estado intermedio. La clave del sistema es un análisis dinámico de los distintos tipos de ondas cerebrales asociadas a distintas actividades. Captain Escherman, would you please gently grit your teeth for me? That's fine. Now relax your jaw. All right, now could you please close your eyes for us? Estos ritmos alfa más largos y más regulares se asocian a un estado de vigilia relajada y tienen un interés especial para los médicos que llevan a cabo el estudio. Durante 3 años, los pilotos de pruebas han sometido sus aviones y sus propios cuerpos a todas y cada una de las acrobáticas maniobras exigidas en el manual, al tiempo que se grababan sus ondas cerebrales para un análisis posterior en el laboratorio.
El estudio ha recopilado gran cantidad de datos y será publicado este año. Sin embargo, han surgido algunos temas interesantes e imprevistos, no solo relacionados con la influencia de las fuerzas G sobre el cerebro, sino también referentes a ese otro asesino en potencia, la sobrecarga de información. Al parecer, los pilotos de combate son por encima de todo artistas, ya que pilotar aviones es una función que corresponde al hemisferio derecho del cerebro. El hemisferio izquierdo es, digamos, el administrador, comprueba los datos, establece prioridades. De vez en cuando las dos partes comprueban conjuntamente si todo va bien. Pero los problemas surgen cuando esas comprobaciones conjuntas se repiten con mucha frecuencia, cuando el cerebro no termina de decidir cuál de los dos hemisferios tiene el control. En combinación con los efectos físicos de las fuerzas G, esta sobrecarga psicológica se convierte en un serio problema para los pilotos de hoy. Un problema que algunos científicos han denominado la barrera biológica. Esta barrera es quizá más insondable en algunos aspectos que la barrera del sonido. Se podría desarrollar una técnica para resolver ese problema, pero incluso entonces tendríamos que estudiar una nueva concepción del sistema operativo y decidir si mantenemos un piloto humano o uno computarizado, de silicio. O quizás ambos. Aquí, en la base de las Fuerzas Aéreas de Wright-Patterson, los ingenieros trabajan en el desarrollo de sistemas inteligentes que liberen al piloto de las tareas rutinarias de vuelo. Modernos dispositivos de cabina le presentarían la información procesada, diseñada para ayudarle a la hora de formarse una idea precisa de cada situación. Los monitores le permiten seguir de cerca el funcionamiento de su avión, y si llegase a surgir algún problema, el avión le avisaría. Caution, fuel. Fix it. Si todo fuera así de sencillo. Okay. Max range? 340 miles. Este sistema se denomina la cabina mágica. Además, hay que añadir que la voz amigable que charla con el piloto es femenina, porque obviamente una voz femenina capta mejor la atención en un entorno de voces masculinas. El ordenador muestra al piloto planos de su blanco y simula vistas en 3 dimensiones durante el tiempo de vuelo. Pero hay algunos diseñadores de cabina a los que les gustaría llegar más lejos y deshacerse de todos los indicadores convencionales. Los humanos somos básicamente seres tridimensionales. Vemos las cosas en 3 dimensiones, oímos las cosas en 3 dimensiones, y lo que ahora pretendemos hacer es reunir todo aquello que el piloto necesita para transmitírselo en un amplio campo de visión. Dibujos tridimensionales con sonido tridimensional y cosas tridimensionales que él pueda tocar. Todo ello sintetizado en el ordenador y proyectado en un espacio tridimensional para el piloto. Esto es lo que ve el piloto dentro de lo que será el casco más estrafalario nunca visto. Como si de un videojuego futurista se tratara, el piloto vuela por un mundo que el ordenador ha creado para él en base a las características del F-15 y las de sus adversarios potenciales. En esta pista tridimensional, el piloto puede despegar y aterrizar, pilotar según las coordenadas, disparar sus armas si es necesario y activar sus misiles, todo ordenado mediante la voz. Los ingenieros admiten que probablemente estos conceptos futuristas no se pondrán en práctica hasta que pasen por lo menos 8 o 10 años, y está claro que ningún piloto será obligado a combatir con un casco tan ridículo en la cabeza. Aunque esto es simplemente experimental, los logros obtenidos en cuanto a reducción de pantallas de televisión de alta resolución se refiere, han permitido desarrollar un nuevo casco de vuelo mucho más verosímil en cuyo visor se proyectan representaciones gráficas. Este casco se encuentra actualmente en fase de prueba. Pero en Wright-Patterson se desarrollaban otras ideas si cabe aún más extrañas. Este hombre está accionando interruptores simplemente con su mirada. Se emplean láser infrarrojos con sensores en el casco que leen la posición de sus ojos en cada momento, de manera que los ordenadores pueden identificar el interruptor al que está mirando. Los diminutos campos magnéticos generados por la actividad cerebral de este voluntario son analizados por medio de un dispositivo superconductor llamado simplemente SQUID, calamar. Según los investigadores, controlar los sistemas de un avión de combate solo mediante el pensamiento tardará como mucho 30 años en ser una realidad. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, pero
¿Por qué llevar a los pilotos humanos más allá de sus límites? ¿Por qué arriesgar vidas humanas en esas cabinas? Si fuéramos capaces de prever todo lo que puede ocurrir en un combate, si supiéramos dónde va a estar el enemigo, dónde van a estar nuestros compañeros, si supiéramos con qué precisión van a funcionar nuestras armas, no haría falta un piloto porque podríamos programar un avión para que fuera al lugar exacto. Pero un combate nunca es previsible. Toda la situación en sí crea un sentimiento de incertidumbre. Por lo tanto, se debe tener un elemento en el sistema que pueda adaptar, ajustar y compensar los desequilibrios y las situaciones improvisadas por el enemigo. Por esta razón pensamos que el piloto humano seguirá haciendo piruetas en el aire durante bastante tiempo. Incluso en la Guerra de las Galaxias había personas en la cabina. Y es que las maniobras en un combate aéreo son tan dinámicas que el elemento humano aporta una flexibilidad que puede ser la clave para el éxito. Además, no hay sustituto para la sensación de estar allí, en el aire, viendo quién está herido, quién no ha sufrido daños, quién tiene problemas y quién no. Hay toda una serie de cosas que puede hacer el piloto sobre el terreno que alguien que dirigiera un avión a control remoto, por ejemplo, nunca podría imaginar. Así que de momento habrá que seguir preparando a los pilotos porque las bases del combate aéreo no han cambiado desde la Primera Guerra Mundial. Seguimos realizando las mismas maniobras y aún necesitamos un arma en el avión capaz de disparar contra esa máquina que tenemos frente a nosotros a mayor distancia que el alcance de una bala, pero dentro del radio de acción de nuestros misiles más sofisticados. Lo que nos lleva derechos a donde empezó todo. Aquí, en Top Gun, la élite de los pilotos de caza de la Armada aprende a emplear las técnicas de la Primera Guerra Mundial con la tecnología del siglo XXI para enfrentarse a sus numerosos enemigos tecnológicamente menos avanzados. El comentario que se le atribuye a Lenin, la cantidad conlleva calidad, pareció motivar el diseño de los cazas soviéticos durante muchos años. Pero últimamente esto parece estar cambiando. Anyone know what this is? MiG-29. Exactly right. MiG-29 Fulcrum. Much more capable airplane in terms of all those performance factors we talked about earlier on. Los MiG-29 Fulcrum, semejantes en cuanto a tecnología punta se refiere a los Su-27 y a los MiG-31, son aviones de combate del siglo XXI con unas características de vuelo muy avanzadas. Algunos dicen que son igual de sofisticados que los F-15 y los F-14, y la verdad es que sus aptitudes electrónicas son vistas con envidia desde Occidente. Al tiempo que los soviéticos abandonan la producción en serie de baja calidad y tienden a una mayor calidad, Occidente se cuestiona si dirigir o no sus esfuerzos en dirección opuesta. Esto es, supeditar la calidad tecnológica en pro de una mayor cantidad de aviones. Pero, ¿qué papel desempeña en todo esto el piloto, el hombre que se juega la vida? Lo que él necesita son máquinas adecuadas y fiables, no necesariamente las más caras, que le permitan realizar bien la tarea que se le encomiende. Aunque existe una diversidad de opiniones en cuanto al equipamiento de los escuadrones del futuro se refiere, una cosa está clara: no podemos seguir ignorando los límites fisiológicos y psicológicos del ser humano. La tecnología ha enfrentado a estos pilotos altamente cualificados con sus propias barreras biológicas, como ya hemos mencionado anteriormente en este programa. Si en el futuro los pilotos han de seguir en la cabina, la tecnología tendrá que hallar un modo de salvar esa barrera.